El año pasado cuando... ¿Qué pasó aquí? Ah, que está grabando, perfecto. Cuando el año pasado, que fue la primera vez que participé en esta formación tan interesante, una de las cosas que aparecieron al final, las sugerencias de alumnado, era que hubiera un espacio en que pudiéramos vernos un poco, ¿no? Por eso de romper esa frialdad que da la pantalla, que sea una pantalla ahora, pero veo que hay personas al otro lado, nos ponemos así, nos acuerpamos, por así decirlo. Para contextualizaros un poco, aunque mi presentación ya está ahí, yo pertenezco al grupo de estudios africaines de la Universidad de Granada y mi trayectoria no solamente se centra en el contexto africano y no en todo el contexto africano, porque es enorme, en países lusófonos y norte de Marruecos y luego con algunos trabajos puntuales, experiencias de investigación en Senegal, en Kenia o en Mali, ¿no? De un carácter más puntual. Y luego también hay todo un trabajo anterior en América Latina, ¿no? También desde el ámbito de la intervención social, que sería la cooperación para el desarrollo. Actualmente trabajo más pues, en cuestión de trabajo comunitario con población migrada aquí en el contexto de Granada especialmente. Y todo esto decido, ¿no? Sobre todo porque el hecho también de que haya trabajado en América Latina, la formación, ¿por qué no? El trabajo social y de la antropología, que me parecen para mí, para mi práctica profesional y de investigación, una mezcla maravillosa, han hecho también que esté muy cercana a todo lo que son las teorías y corrientes latinoamericanas, ¿no? Pero que también desde los feminismos decoloniales invitan obviamente a un acercamiento total y absoluto de todas las corrientes de investigación y teóricas africanas, ¿no? Eso sirva como punto de inicio y partida. Como decía en la presentación o en la bienvenida, ¿no? del foro, partimos de los saberes que son compartidos, ¿no? Cada cual tenemos un saber y una experiencia y desde ese lugar vamos a construir o estamos construyendo este módulo. El módulo que yo di es un guión para poder seguir, pero todas las experiencias que tenéis cada uno, cada una, pues son más que bienvenidas y necesarias, ¿no? Para avanzar en todo esto. Bueno, y ya yendo a la pregunta que me lanzaban desde Solidaridad, ¿no? Cuando me proponían pues este espacio, ¿no? Como decía, para ponernos voz y rostro, y me lanzaban la pregunta, la organización colectiva y comunitaria en África subsahariana, ¿existe el matriarcado? De nueva pregunta. Como, a ver si puedo pasarla. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Esa pregunta generadora. Perdona, Vanessa, sí. No se te ve la presentación. Ay, no. No. Vaya, yo estoy aquí viéndola tan contenta. Vale, déjame compartir pantalla. Ah, porque no la tenía compartida, Carolina. Esa era la cuestión. Perfecto. Ya está. Sí, bueno, la copresentación más que nada es un guión, ¿vale? Para poder... Ahora sí la estáis viendo, ¿verdad? Ya se Ahora ve. sí, fenomenal. Vale. Pues cuando me planteaba esta pregunta, ¿no? Generadora de organización colectiva y comunitaria en África subsahariana. ¡Wow! Y existe el matriarcado, le pongo una S, como veis un poco también ahí, ¿no? También cuando lanzaba la pregunta, ¿qué imagen os viene a la cabeza cuando pensáis en la mujer africana? De forma intencionada la hice en singular. Empecé, no voy a negaros que mi cabeza empezó a viajar al pasado, a hacer un recorrido por mi estudio de antropología, a recordar cuando hablábamos de Bachofen como ese primer autor que hablaba de la posibilidad de un matriarcado primigenio, hasta llegar, ¿no? Todo ese recorrido a postulados postcoloniales y decoloniales para que apareciera como una respuesta casi que automática, formulada también como pregunta, ¿no? Que es cómo definimos el matriarcado si no es en base a unos parámetros occidentales y blancos en oposición a lo que conocemos como patriarcado, ¿no? Porque obviamente el mundo lo vamos a leer desde aquella conceptualización que tenemos del mismo, desde aquella terminología que utilizamos. Con lo cual, ahí está esa pregunta que también me venía, ¿no? Qué difícil, cómo poder definir el matriarcado cuando partimos de lo que significa patriarcado y jugamos con la dicotomía de oposición. Entonces, en este sentido, las narrativas que vienen del colonialismo, postcolonialismo y de la perspectiva decolonial nos invitan a repensar el mundo, ¿no?
Nos invitan a entender que existe un devenir del mundo basado en una herencia colonial que dibuja las relaciones y la posición de cada Estado-nación o territorio y las propias relaciones sociales que se van a dar dentro de cada uno de ellos. Me voy a centrar en las narrativas del colonialismo, como decía, poscolonialismo y la perspectiva decolonial, señalando que la decolonialidad supone o representa el desprendimiento de las bases eurocentradas del poder, el desenganche de la lógica de la modernidad y una alternativa epistémica a otra, ¿no? Es decir, hay otra forma de poder entender y ver y analizar el mundo, de leerlo, ¿no? Como decía Arturo Escobar, hay que sobrepasar la idea de un mundo único, de un único modelo de mundo, hacia un pluriverso de mundos socionaturales, ¿no? Hay mucha más diversidad. Y aquí es donde aparece el giro de colonial y la trilogía de la colonialidad. En este contexto de revisión epistemológica, ¿no? De todo aquello que se ha ido hablando sobre la colonialidad, se presenta esta como uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista. Y hay que verlo así para poder entender cómo luego vamos a ir leyendo el resto de realidades. El origen y la universalización de esto como un hecho simbólico que ha permeado a lo largo de toda la historia, se coloca en el hecho colonial que se llama de las teorías latinoamericanas de coloniales de 1492. Esto no quiere decir que el resto de procesos colonizadores no hayan tenido importancia, sino que este se enmarca como bastante importante porque con la colonización de América empieza a organizarse en base a una clasificación racial étnica de la población del mundo. A la colonialidad se le van a atribuir 3 dimensiones que permiten entender a día de hoy cómo operan las relaciones de poder de unos países y grupos sobre otros, ¿no? Por tanto, el hecho colonial lo que va a hacer es como ese patrón mundial, ¿no? del poder capitalista, también patriarcal, y además aparece lo que sería la cuestión de raza, ¿no? Como una forma de construir también la otredad, como vamos a ir viendo ahora. Entonces, como decía, la colonialidad, la trilogía de la colonialidad tiene tres formas, ¿no? de entenderse o de darse, ¿no? El patrón colonial, la colonialidad del poder, disculpadme. Aquí hay una frase que me gusta mucho de Ricardo Bracho, ¿no? Que cuando dice, ¿cómo serán libres nuestras tierras si no lo son nuestros cuerpos, ¿no? Esta pregunta que se hace podría resumir muy bien el resultado de la colonialidad del poder y la clasificación social, racial y sexual que trae implícita. Hace referencia a una estructura concreta de dominación por la que fueron sometidas las poblaciones de América en ese hecho colonial, en la conquista de 1492. La categoría de colonialidad del poder fue acuñada para categorizar un patrón de dominación global propia del sistema mundo moderno colonial, ¿no? Originado por el colonialismo europeo a principios del siglo XVI. Un patrón de poder, como decía, con base étnica y epistémica de los colonizadores sobre los amerindios. La colonialidad es una categoría que hace referencia a un ámbito simbólico, donde se va a configurar la identidad étnica de los actores, actrices, ¿no? que están. Por tanto, la raza aparece como categoría determinante. Su contenido va a ir más allá del colonialismo al permitir avanzar hacia una analítica del poder en las sociedades modernas que se va a desmarcar de los planteamientos de Foucault, ¿no? en 3 sentidos. Se refiere a una estructura de control de la subjetividad que se consolida en el siglo XVI y no en la época clásica del XVIII, comienzos del siglo XIX, cuando se produce el reparto de África, ¿no? que fue entre 1885 y 1914. Al ubicarla en ese momento, en ese hecho histórico, ¿no? del siglo XVI, la dimensión racial de la biopolítica está en el centro del análisis y no otro tipo de cuestiones de la locura de la sexualidad, como plantearía Foucault. La dimensión racial influye en la dimensión epistémica, vislumbrando que el dominio que garantiza la reproducción del capital en las sociedades modernas pasa por la occidentalización del imaginario. Empezamos a trasladar sistemas de pensamiento. Por tanto, el colonialismo es un sistema político formal, aunque actualmente se ha
se ha extinguido, deja una herencia todavía duradera y materializada en el poder social que se constituye sobre la base sobre unos criterios que son originados en la propia relación colonial. Y esos criterios se desprenden de una ontología totalizadora europea donde todo lo ajeno es bárbaro y merece ser civilizado. ¿De acuerdo? Construcción de... Pues aquí aparece la dicotomía muy claramente, ¿no? El occidente en relación al continente africano, el tema de la barbarie, civilización, tradición, cultura, conocimiento, ¿no? El colonialismo, por tanto, aquí necesita la imagen del otro, empezamos a hablar de la otredad, ubicada fuera del espacio europeo, para poder dar fundamento a lo que sea el sujeto normal que el capitalismo necesitaba: blanco, hombre, trabajador, ilustrado y heterosexual. Y así tomar aquello que casi se le enviaba como si fuera un designio divino y ejercer su dominio en aquellas tierras que se iban a tornar una prolongación natural de Europa por todo eso, ¿no?, que tenían, ¿no? Como decíamos, blanco, ilustrado, etc. Todo ello marcado en la modernidad. Con la creación de América, entonces aparece esta categoría mental de clasificación, la raza. Es una matriz clasificatoria. Y a partir de esta se consolida la idea de superioridad del europeo, al considerar que el indígena es inferior, ya que no responde a las características del sujeto colonizador. Hay muchos personajes posiblemente de la historia que nos vienen a la cabeza cuando, por ejemplo, hablamos de esa otra forma, esas estrategias de adaptación, de parecerse, de blanquearse, ¿no?, para parecerse al colonizador y por tanto ser aceptado y poder tener ciertas facilidades de ascenso, ¿no?, en la sociedad. Entonces, a partir de esta matriz clasificatoria se consolida la idea de la superioridad. Alguien llora. Ay, alguien puede... Siento mucho que esté llorando la criatura. Gracias por silenciar. Espero que no sea nada. Entonces, como decía, esta matriz clasificatoria, a partir de esta que se va a construir esa idea de superioridad, que se considera, por tanto, al indígena como inferior porque no responde a las características del sujeto colonizador, ¿no? Junto a esta categoría social se van a articular otras categorías de clasificación social como son la clase y el género, que casi podríamos decir que es más antigua, ¿no?, que la razón, que va a quedar supeditada, ¿no?, a esta. El colonialismo como sistema político desapareció, pero no tanto así el poder social que se instauró en su seno a través de la colonialidad del poder, ¿no?, que perdura a día de hoy, como por ejemplo señala Castro Gómez, ¿no?, el imperio conduce al fin de la colonialidad, no conduce al fin de la colonialidad, sino a su reorganización posmoderna, que además esto es una de las críticas bastante interesantes desde los movimientos panafricanos, de coloniales latinoamericanos, etc. El poder, por tanto, es un espacio, es una malla de las relaciones sociales de explotación, dominación y conflicto en torno al control de, por una parte, el trabajo y sus productos, en cuanto que controla las formas de explotación o introduce otras nuevas, en las que garantiza que la mano de obra de las comunidades locales va a estar garantizada, que son negras, indígenas, mestizas. La naturaleza y los recursos a través del control del territorio, que en este sentido va a obtener concesiones que van a primar a las comunidades locales de su acceso y de su uso, ¿no? Más primigenio en este caso podría ser el propio reparto del territorio africano y la delimitación de las fronteras que invalidaban totalmente las demarcaciones territoriales precoloniales, que en este sentido creo que era Jaime cuando lanzaban la pregunta en el grupo de si la influencia colonial determinaba el carácter actual, yo también lanzaba ahí como una otra perspectiva, de decir, cierto, pero también quizá tenemos que atender a cómo eran esos grupos precoloniales y qué formas de organización e incluso de ocupación del territorio existían, porque de hecho aquellas demarcaciones territoriales, aquellas líneas fronterizas que dividieron
los territorios de una forma totalmente antinatural a como se veía el continente africano, aquellos países que quedaron de repente con partes fragmentadas de cierto pueblo o grupos étnicos, tuvieron posteriormente mayor situaciones de conflicto. No sé si estáis escribiendo Vanessa, por el chat. Sí. es que, perdona, es que no vemos las diapositivas, no se pasan, estamos solo viendo la primera. ¿Estáis con la primera solamente, con la de la introducción? Sí, no, con la imagen de del ¿Qué curso. cosa? Pues yo aquí voy ya por 8 diapositivas. Dame un segundito. A ver, esto no sé por qué. Voy a compartir otra vez. Gracias por decírmelo. Perdonad que como estoy viendo el chat tal, no, igual no voy rápida con todo. Ahora sí veis la presentación general, ¿verdad? A ver, ¿y pasa alguna diapositiva? A ver si A ver, vemos voy a ponerlo en grande, ¿de acuerdo? A ver qué tal lo veis. Y gracias, Ana, creo que sí que me lo ha dicho, gracias, Ana, por el apunte, porque sí es mucha info y un poco densa. A ver, pues esto va un poco lento. A ver, reanudar presentación, creo que se puede. ¿Qué tal ahora? ¿Veis algo? Yo sigo viendo lo mismo que antes. Vale, ¿y ahora? No sé, el resto, a ver, que igual es solo mi ordenador. No, también. Yo tampoco veo, ¿eh? Sí, yo tampoco. Es que solo creo se que ve no lo la tienes. portada. No lo tienes en modo presentación, lo tienes. O sea, ¿cómo decir? Le tendrías que dar a presentar entero, ¿no? Sí, lo tengo, en mi pantalla está. Pues se ven las diapositivas pequeñitas, pero solamente se ve la primera. O sea, no Ahora se ve veis las diapositivas pequeñitas. pequeñitas, pero en el lado izquierdo, entonces no se pueden leer. Qué cosa más rarísima, porque yo lo tengo. A ver, ahora he dejado de compartir, entonces voy a compartir otra vez. Voy a darle otra vez a la presentación. Ahora ya estoy viendo, como decir, la pantalla, la primera diapositiva y luego chiquitito todo lo demás. ¿Vale? Ahora dice que los participantes podéis ver mi publicación. Ahora sí podéis verlo. Me ha parecido un común. Sí, pero está como antes. ¿Y ahora qué tal? Le he dado a reanudar. Una cosa que puedes hacer, un truco es, en lugar de verlo en pantalla completa, como te dice la compañera, ponte encima de cada una de las diapos. Cada vez que hables te pones en modo no presentación, digamos, te pones encima de la diapo. Ahí, pincha ahí. Sí, pasa que también aquí va lento y es que aquí, a ver, ahora. Es una forma de solucionarlo, vamos, no es que sea ¿Os lo mejor. parece así? Sí, así se ve. Vale, bueno. Sí, se ve, sí. Esa pregunta inicial, esa respuesta que me hacía de cómo... Tampoco es una gran presentación, tampoco esperéis una cosa muy fascinante, ¿vale? Era que fuera más bien un guión. Vale, esta pregunta, ¿queréis que eso luego lo puedo compartir si queréis? ¿Sigo hablando o alguna cuestión que queráis decirme por si algo que se haya perdido? O ahora mismo estamos, creo que... Bueno, esta parte de la colonialidad del padre. Voy a desde aquí a retomar, si os parece. No, desde aquí. De esta parte que os decía, como el hecho colonial, ¿de acuerdo? Permea en esa concepción del mundo. Cómo la raza aparece como un elemento de clasificación que va a determinar esa lectura que se va a hacer posterior. Y dentro de la trilogía de la colonialidad aparece la trilogía de la colonialidad del poder, del ser, del saber y del ser. Entonces estaba justamente en este momento hablando de la colonialidad del poder, ¿no? Os decía, os señalaba que ese patrón de dominación global se plantea más a principios del siglo XVI, no por desmerecer ni muchísimo menos la colonización africana, sino porque se entiende que desde esta se determina cómo va a ser después ese reparto que se va a dar posteriormente y esas formas de operar dentro del continente, ¿no? Sobre todo por esa idea de que la raza aparece como una categoría dominante. Y aunque el colonialismo deja una herencia duradera, ¿no? Y materializada, podríamos decir que a pesar de como sistema político ya no existe, sí que se reorganiza a nivel posmoderno
en las formas de relaciones sociales actuales. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sigo? Sí, ahora sí que se ven las diapositivas. Sí. Vale, y más o menos contextualizadas estamos para poder continuar, ¿no? Sí, sí. Sí, perfecto. Ok, gracias por decírmelo. Bien, entonces, como decía, Gracias, Yareli, estaba viendo aquí el chat, es que me aparece y tengo que irme al chat. Bien, entonces, como decía, el poder es un espacio y una malla de esas relaciones sociales que persisten de explotación, dominación y conflicto en torno al control de, como decía, el trabajo y los productos, donde la mano de obra van a ser las comunidades locales, negras, indígenas, mestizas. Naturaleza y recursos, como estaba contando antes, a través del control del territorio, obteniendo concesiones que privan a las comunidades de su acceso y uso, que siempre, por ejemplo, hablamos de cómo son esos repartos o esas concesiones que se dan en el contexto latinoamericano, pero, por ejemplo, en el continente africano, desde hace bastante tiempo, es curioso cómo las cuencas de los ríos se van comprando, tanto de empresas privadas como también de países, ¿no? Entonces, también, ya no solamente los recursos, por ejemplo, de diamantes, petróleo, no, también las cuencas de los ríos. No sé si era, por ejemplo, Japón, ¿no? Uno de los países que tenía un tanto por ciento de los territorios africanos su nombre, y también China. Y más primigenio sería como esas concesiones, que no lo fueron totalmente imposiciones, el propio reparto del continente africano, ¿no? En este momento, aquí me he quedado, el territorio africano y esa delimitación de las fronteras, ¿no? Que van a, como decía, a invalidar las fronteras naturales precoloniales que existían, ¿no? Y esto pues lo podemos vincular perfectamente a la pérdida del imaginario identitario, ¿no? Que también se vincula con el territorio, ¿no? En ese sentido se decía que mucho grupo étnico que a lo mejor por el sistema de pastoreo entendían que las fronteras eran mucho más amplias que como las entendemos actualmente, hay un vínculo identitario que es potentísimo. Luego también el sexo es otra forma de control y coerción de las mujeres, ¿no? Por ende de las comunidades. Pasamos de esa visión biologizante de la categoría género para hablar de un sistema de opresión que va a operar junto a la raza. La subjetividad, el conocimiento, traducida en ese nuevo, e introducida a través de políticas nacionales de desarrollo, ¿no? O del beneplácito gubernamental, ¿no? Que se seduce también por el acceso al poder, y la autoridad y los instrumentos de coerción para asegurarse el patrón de relaciones de poder, ¿no? A través de la violencia. Esa frase inicial con la que empezaba de Ricardo Bracho, cuando decía cómo serán libres nuestras tierras si no lo son nuestros cuerpos, ¿no? Hablaba de la tierra y hablaba del cuerpo, dibujaba esa analogía de ambos conceptos, ¿no? Un poco a través de ese concepto de libertad. Y esta frase está en estrecha consonancia con la corporalidad, que es el nivel decisivo de relaciones de poder. Se dominan los territorios, se dominan los cuerpos. Un cuerpo con género, un cuerpo con raza y por tanto clasificado socialmente, ¿no? Que va a tener un lugar inicial de las explotaciones y las dominaciones. La lucha contra la explotación, la dominación, implica, en primer término, la lucha por la destrucción de la colonialidad del poder. No solo para terminar con el racismo, sino también por su condición de que es un eje articulador del patrón universal del capitalismo eurocentrado. Entonces, como punto principal. De ahí pasamos a la colonialidad del saber. En la conquista de América se dieron dos procesos que conforman la historia posterior, ¿no? La modernidad y la organización colonial del mundo. La organización del mundo lleva implícita además la constitución colonial de los saberes, los lenguajes, las memorias, las prácticas, todo lo que es el imaginario. Así, la elaboración intelectual del proceso de modernidad pues produce una perspectiva del conocimiento y un modelo de producirlo que da cuenta
del patrón mundial del poder colonial moderno, capitalista, eurocentrado, ¿no? Al que le podemos sumar también el patriarcal. Aquí hago un pequeño inciso porque, por ejemplo, las feministas desde el feminismo decolonial, sobre todo las feministas comunitarias indígenas, hablan del entronque patriarcal, es decir, nuestras sociedades precoloniales podrían tener rasgos de patriarcales, podríamos tener las mujeres podrían sufrir situaciones de violencia, pero es que de repente a lo mejor no sería como una forma de hacer una diferenciación absoluta de cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres. Además también porque existían otras categorías que no eran la del género para hablar, por ejemplo, Oyewumi Oyeronke lo planteaba, lo compartía en el material, cuando habla de los Yoruba, de los Igbo, habla de ana hombres, ana hembras, ana machos, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de categoría y que tiene a lo mejor que estar más relacionada con la clase social que con esa idea de género que tenemos. Entonces el entronque patriarcal dice, vale, podemos tener esas situaciones de opresión, pero es que cuando llega el hecho colonial se nos da otro sistema mucho más opresivo, que es el patriarcado occidental, porque a lo mejor nosotros podemos tener más libertad en comparación a las mujeres occidentales europeas, y encima aparece ese entronque patriarcal que somete muchísimo más, porque además incluye esa categoría de género y esa lectura diferenciada del mundo entre hombres y mujeres. Por tanto, como decía, volviendo después de este inciso, a esa colonialidad del saber, que incluye también la superioridad de un conocimiento sobre otro. Para la Europa colonizadora, todo lo ajeno se califica de tradicional, como decía, de bárbaro y de merecedor de ser civilizado, ¿no? Tened en cuenta que el hecho colonial, la invasión de América, además también esa visión evangelizadora fue muy potente. Ahí se instauró más esa idea de barbarie y de civilización. Por tanto, todo esto supone la eliminación de la alteridad, es decir, de todo lo que suponía o tenía que ver o provenía del otro. Y resultaba totalmente imposible la coexistencia de saberes diferenciado al establecerse una relación totalmente asimétrica entre ese sujeto racional que es Europa-Occidente y ese objeto de conocimiento que son lo otro, América, Asia, África o incluso los grupos subalternos en nuestras propias sociedades contemporáneas. Así se valida un modelo de conocimiento como científico, objetivo, universal, frente a otro que es tradicional o exótico, dando lugar a una narrativa universal en el que todo aquello que era previo a la conquista no existía. De ahí, por ejemplo, que no encontremos las grandes dificultades para poder tener una visión lo más real y fidedigna a cómo definan ciertas prácticas socioculturales de vida en diferentes contextos. Porque además la literatura que tenemos está escrita por hombres principalmente, religiosos, conquistadores, guerreros, etc. Luego aparecieron antropólogos, pero también a hombres. Y lejos de contar, y en este inciso que he hecho, esa perspectiva masculina para leer el mundo, en el ámbito de la antropología siempre se ha hecho una crítica bastante grande a cómo cuando se habla, por ejemplo, de las relaciones de parentesco o se habla de las relaciones sociales en un grupo, quedan totalmente olvidadas todas las actividades que realizaban aquellas leídas como mujeres desde la perspectiva occidental, porque directamente lo hacía desde la lectura occidental, de esa diferenciación de organización, de esa organización social, y no le daba importancia a las prácticas que realizaban. Por tanto, lejos de contar con saberes validados de esa misma forma, como decía, continuamos con una herencia epistémica de carácter universal, objetivo, científico, ¿no? Una herencia que está totalmente inscrita en el pensamiento neoliberal. Y, por tanto, desde esta lógica del neoliberalismo, tenemos un discurso hegemónico de modelo civilizatorio total. Hay propuestas que se dirigen hacia la búsqueda de formas alternativas del conocer, de cuestionarse ese carácter colonial eurocéntrico de los saberes del continente, de los continentes.
el régimen de separación también, ¿no? Que sirve de fundamento y se idea misma de la modernidad como modelo universal, de civilizatorio universal. Como dato, así como dato final, ¿no? Como que en ese sentido, la construcción del tercer mundo, entre el 45 y los 60 de 1900, con la llegada de esos expertos de desarrollo en África, Asia y Latinoamérica, supuso una separación totalmente fundamentada en la colonialidad del saber entre población y expertos que estaban totalmente entrenados en la tradición colonial. Y pasamos a la colonialidad del ser. Si existe un poder, existe un saber, también va a existir un ser. Este concepto responde más concretamente a la necesidad de aclarar los efectos de la colonialidad en las experiencias vividas, pues las vivencias de uno van a determinar las vivencias de otro. La colonialidad del ser se construye en base a la experiencia de los sujetos racializados y colonizados, en tanto que se han encontrado por tiempo totalmente subyugados a la idea de no humanidad, no racionalidad, materializada a partir de la idea de raza, y que encuentra, por ejemplo, su máxima en la idea cartesiana de pienso, luego existo, ¿no? Como diría Dussel, sería conquisto, luego existo, pienso, ¿no? Los otros no pensaban, los otros no existían, los otros eran conquistados. Por tanto, la conquista, invasión, como decía en América, se basó en la naturalización de la no ética de la guerra, que lo vamos también a ver después en los contextos africanos, al permitir formas de dominación propias de esta, asesinato, violación corporal. No importaba que no existiese una guerra para ganar o para perder, sino que era la forma perfecta para dominar, explotar y exterminar a quienes no eran, a quienes no existían. Así que esta invisibilización y deshumanización son expresiones de la colonialidad del ser que devienen de la ausencia de racionalidad vinculada en la modernidad, con esa ausencia de ser en los sujetos racializados. Aquí podríamos añadir sujetos sexualizados y generalizados para visibilizar otras categorías de opresión, ¿no? Entonces, aquí Entonces, siempre se va a seguir hablando del negro, del indio o del mestizo, pero no de la negra, no de la india o no de la mestiza, ¿no? Entonces, creo que para mí es esencial hacer esta reflexión, análisis, porque va a permear, a mí por lo menos me sirve, permea en los lugares actuales y futuros de enunciación en torno al desarrollo, a la pregunta inicial, a cómo vamos a leer esos contextos cuando vayamos a trabajar y no convertirnos en esos expertos, expertas que estamos trasladando una enunciación del mundo totalmente objetiva, ¿no? Y una crítica, pero hay una crítica importante que se le hace a estos postulados, y es la que se le hace desde el feminismo decolonial, cuando dice que, como decía, hablamos del negro, del indio, del Asia, del mestizo, pero no de la negra, de la india o de la mestiza, ¿no? Es decir, en toda esta perspectiva o esta forma de entender el mundo de los postulados postcoloniales, decoloniales, la crítica es que hay una absoluta ausencia de la experiencia y vivencia de mujeres en esa empresa colonizadora, ¿no? Están totalmente ausentes, no existen. Y esta crítica que se hace del feminismo decolonial está alimentado por los feminismos negros, antirracistas, caribeños, indígenas, ¿no? Que se han ido haciendo. Una de las propuestas que me parece bastante relevante, esta que comparto aquí, de María Lugano, para entender esa cartografía del poder, cuando habla que propone que tenemos que tener una mirada del sistema moderno colonial de género. Es decir, que viene un poco a sustituir esa mirada crítica, ¿no? Esa perspectiva crítica, la propuesta de sistema sexo-género que hacía Rubin, ¿no? Que era central en el feminismo occidental y en el que se ha basado pues, gran parte de toda la literatura y teoría feminista desde mediados de los años 70. Este sistema, que parte
del sistema sexo-género de Gayle Rubin, con todas las propuestas de imbricación, interseccionalidad o esa matriz epistemológica, ¿no? De la epistemología, sobre todo de dominación de la epistemología crítica de las feministas negras de Estados Unidos, ¿no? Todo el movimiento panafricano de las mujeres originarias africanas en la diáspora, y además los aportes del giro decolonial de la teoría latinoamericana. Esta propuesta del sistema moderno colonial de género nos invita a pensar en la cartografía del poder global. Plantea una necesidad epistemológica, teórica y política de la interseccionalidad que tiene que existir entre raza, clase, género, sexualidad, para poder entender la gran indiferencia que los hombres muestran hacia la violencia que sistemáticamente se infringen sobre las mujeres de color, mujeres no blancas, mujeres subalternas. Así, de esta manera, esta forma de entrelazar las categorías de género y raza, que había una compañera que justamente hablaba y hacía esa propuesta en el foro de Mayesu, creo que era, sobre la importancia de la interseccionalidad, que también en el módulo incido bastante en esa imbricación de ambas categorías, permite, revela lo que no se ve cuando se van a conceptualizar de forma totalmente separada. Es decir, el feminismo negro pone en tensión categorías como mujer y negro, ¿de acuerdo? Ahí. Como categoría de mujer y negro, que tienden a homogeneizar y a seleccionar el grupo dominante. Esa lógica de separación, ¿no?, de categorías distorsiona los seres y los fenómenos sociales que existen en la intersección. El ejercicio de esta intersección da cuenta de que existe un gran vacío para la mujer negra, ya que ni mujer blanca, ni negro, hombre, esa idea de que se selecciona al dominante para homogeneizar, la van a incluir, pues la categoría selecciona ese grupo dominante, mujeres burguesas, blancas, heterosexuales y hombres negros. Aquí algo que también, por ejemplo, señala Amy Ashwood, una panafricanista bastante potente, que yo invito a leer, que habla precisamente de ese vacío, ¿no?, cuando no se habla específicamente de la mujer negra. O en este caso ya hablaba de la mujer africana, ¿no?, porque su trabajo se centró mucho en la emancipación de la mujer africana en la diáspora. Y todo esto se va a desarrollar en un marco muy concreto, tendente a esa oposición de dicotomía de categorías para validar la supremacía de una sobre otra, otro, y la perpetuación de la colonialidad, del poder saber y ser hasta el día de hoy. Entonces, desde estas maravillosas categorías, podemos poner muchísimas más, ¿no?, pero son algunas que me iban apareciendo a lo largo del texto, ¿no?, y sobre todo eso tan importante, ¿no?, esa dicotomía que vienen totalmente de una epistemología occidental colonial y que son las que nos van a ayudar a leer el mundo. Por tanto, desde esta lógica, género y patriarcado son sistemas de opresión, como sistema de opresión de las mujeres, se plantean como históricos, universales y aplicables a cualquier sociedad, comunidad y cultura, ¿no? Aplicable en el sentido de desde aquí lo vamos a leer siempre todo. En este sentido, se muestra cómo el capitalismo eurocentrado global se constituye a través de la colonización e introdujo la diferenciación del género que antes no existía, como os contaban en el módulo, hay una referencia a la comunidad yoruba. Y esto hace que esa introducción también de la categoría género hace que se desintegren regímenes de organización comunal, donde a lo mejor existían, y no a lo mejor, mujeres que ostentaban cargos de poder para toma de decisiones o en cuestiones espirituales que también eran muy determinantes e influyentes en esa organización comunal. Entonces, como decía la feminista nigeriana Oyewumi Oyeronke, muestra la existencia de otros sistemas sociales ajenos a esa idea del dimorfismo biológico, ¿no?, al heterosexualismo y al patriarcado, y que han sido modificados por la imposición colonial.
Pero desde una perspectiva occidental, donde no existen categorías de análisis para determinarlo, se van a invisibilizar esas relaciones que ya existían y se van a circunscribir a un modelo de opresión similar al occidental, que es el lugar desde el que son leídas. O se plantean como exóticas, residuales y sin importancia alguna al no ser universales. Porque eso es lo que hace la empresa colonizadora, plantear algo como absolutamente universal, obviando las diversidades, ¿no? Esos pluriuniversos, ¿no? que decía Escobar. Por tanto, si no se hace esa imbrincación de categorías, si la colonialidad invisibiliza a las mujeres racializadas y las relega al ostracismo, o si utilizamos categorías de análisis occidentales porque no tenemos otras para determinar otras prácticas, vuelvo entonces a la pregunta inicial. ¿Cómo podemos pensar en matriarcado desde esta forma de leer el mundo? No sé si alguien quiere hacer algún comentario o continúo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? El silencio entiendo que es un sí. Sí, todo bien. Gracias, Vanessa. Gracias, perfecto. Bien, entonces vuelvo a esa pregunta inicial. ¿Cómo podemos pensar en matriarcado desde esta forma de leer el mundo? Si queremos entender formas de organización partiendo de la dicotomía que nos proporciona el género y la propia oposición patriarcado-matriarcado desde esta lógica, desde la definición que hacemos de la lógica occidental, diríamos que no. Pues yo me atrevería a decir que no. Si no hablamos de esos matriarcados ancestrales que le dan una importancia absoluta a la feminidad y de las que hay poca literatura, porque necesitamos esa literatura, lo escrito, lo científico objetivo, para poder determinarlo. Pero podemos ver formas de organización social que sí nos podrían quizás acercar a una respuesta afirmativa si también dejamos de lado esa categoría de género y la entendemos como una categoría impuesta o que no va a operar de la misma forma porque hay otras que tienen mayor relevancia. Existen, ¿no?, enfoques que hablan de una simetría sexual que es un hecho, ¿no?, universal de la vida humana, ¿no?, pero señalando una serie de dimensiones, que van a influir. Es decir, va a decir que el grado de desigualdad es una variable, o está influido por la variable cultural y no va a estar determinada biológicamente, ni por otra causa socialmente inmutable. Se va a describir la relación entre los sexos de una comunidad. Al describirlo, esa relación podemos incorporar una amplia variedad cultural y la desigualdad social y así añadir de una forma más implícita más fuerza al movimiento para eliminar esa asimetría, ¿no?, de cómo lo estamos entendiendo. O sea, aquí, por ejemplo, podemos examinar esas dimensiones de la desigualdad desde una perspectiva de variable cultural que se aplicarían a las mujeres, es decir, el poder o la posibilidad de seguir su propio camino a pesar de las potenciales oposiciones que puedan existir, la autoridad o la exigencia legítima de obediencia a una instancia superior, en el caso de que la haya, la influencia o la posibilidad de persuadir a las personas, a la gente, de que actúen de una forma determinada, el prestigio o el reconocimiento y el respeto público. Por tanto, va a colocar un lugar de estatus dentro de la comunidad. La independencia, o sea, libertad de evitar exigencias de personas con autoridad y poder tomar decisiones de libre elección. O el cargo, por ejemplo, que es una posición reconocida referente a una situación en la que se incluyen la autoridad, el prestigio y el poder. Y todas ellas además también pueden verse combinadas de distintas formas en diferentes grupos sociales, entre los sexos y entre las diferentes sociedades. Entonces, con todo esto, así, yo he hecho como una pequeña revisión
de diferentes pueblos, grandes pueblos precoloniales y postcoloniales. Algunas prácticas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Qué pena que María está perfecto, porque María también hizo hoy una aportación al foro bastante interesante, creo que de tu propia experiencia, que te invitaba en la respuesta que te daba, que no sé si has podido leer, que parece que haya problema en que llegara la respuesta, para que nos hablara específicamente de ese caso concreto. Entonces, bueno, algunos de los ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, Polacán, un gran pueblo en el que otros de los ejemplos que vamos a ver después están dentro, ¿no? Serían como grupos organizados o reinos, ¿no? Otros pueblos también que se desprenden o manan de la cultura o del pueblo Akan, ¿no? Principalmente este grupo se encuentra en la zona de Ghana y Costa de Marfil, pero también en Togo y Benin. Dentro de los Akan que viven en Ghana están los Ashanti, Adansi, Dinkra, Bron, los Fanti, Segui, Awin. Podría continuar. En Costa de Marfil, la zona centro-este, el grupo Akan se divide en 3 grandes grupos a su vez, ¿no? Serían Akan lagunares, forestales y centrales. Aproximadamente hay unos 10 millones de Akan. Es muy, como decía, están divididos en grupos organizados en reinos por diferentes territorios. Son sociedades totalmente matrilineales, es decir, que de alguna forma esa idea del poder pasa de madre a hijo. Es decir, que el hermano de la madre será quien ostente el lugar de poder. Eso diría, wow, pues excluye entonces a la mujer. Bueno, pero eso puede ser una mujer influyente también. A mí siempre me gusta, me parece fascinante, ¿no? Como ese imaginario de cada lugar, cuando empiezas a rascar un poco te das cuenta no tiene nada que ver con el actual. Fijaros que para los Akan no existe la palabra familia, ni la familia nuclear, sino Ubusua, que significa grupo de descendencia, y Fifo, que es gente de la casa. Nosotros utilizamos la palabra familia, entonces vamos allí y decimos, estos no son familias, ¿esto qué es? Son formas de organización comunitarias, tal. Le damos una lectura diferente. Entonces esta palabra no tiene un equivalente en el idioma Akan. Y la familia nuclear no es una institución universal, contrariamente a lo que se supusieron muchos estudiosos del ámbito de la antropología, la sociología, que utilizaban la familia como la piedra angular de todos los sistemas de parentesco. Pues aquí ya no nos sirve para ver esta forma de organización. Sin embargo, la existencia de sociedades matrilineales invalida absolutamente esta hipótesis, porque la familia nuclear como tal no es un elemento fundamental del sistema, ya que no existe ni siquiera, pero para designar el sistema de parentesco utilizan esas 2 palabras que os decía, y además también tienen otro, es el parentesco dual. La herencia principal se va a dar por vía materna, que la herencia principal tiene que ver con los elementos políticos y económicos del cargo, los bienes de quien lo ocupa, en este caso es que se de tío a sobrino pasa, del hermano de la madre, y los bienes de la persona, ¿no? ¿Qué es eso, no? Que lo da la sangre. Y la herencia secundaria, que es por parte paterna, tiene que ver más con los elementos espirituales y psicológicos del carácter y el alma del individuo, que lo llaman el sun sun, ¿no? Y entonces aquí ya vemos que hay otra forma de estructura totalmente diferente, donde la matrilinealidad da una importancia al papel de la mujer. Y además también aquí, dentro de lo que serían diferentes estudios, cuando hablan también de los Akan, hablan también de que los miembros se definen más como matripersona, patripersona, en función de la línea de herencia de la que estemos hablando.
como dato, ¿no? El matrimonio no es forzoso y las mujeres tienen libre elección, ¿no? Dentro, por ejemplo, del grupo Akan teníamos los Fanti, ¿no? Que están más asentados al sureste de Ghana, organizados también de forma matrilineal, donde el principio de la herencia y la tierra todavía se organiza de esta manera a día de hoy. Podemos ver los Agni o Angis en la zona de Costa de Marfil principalmente. Comparten también características con el pueblo Akan, estarían dentro del pueblo Akan, y aparece ese linaje materno, ¿no? Las mujeres van a designar al heredero del linaje, cierto, no heredera, heredero, pero eso no significa que no tengan un lugar de relevancia. Luego nos encontramos con el pueblo Adyukru. A veces os vais a encontrar diferentes formas de nombrar también a cada pueblo. Con también rasgos culturales que también son parecidos a los Akan. Y de ahí pasan de una sucesión patrilineal a una matrilineal. Y la organización política se basa en una especie de monarquía que es consuetudinaria, donde el poder hereditario también pasa por línea matrilineal. El pueblo Zande, que está en la zona más de África Central, las creencias de este pueblo son creencias animistas, con un fuerte vínculo con la magia. Por ejemplo, creen que la brujería es una sustancia que se puede heredar a través del útero. En algunos lugares también podría a lo mejor ver que se puede hablar de linaje uterino, ¿no? Para ver esa parte de la matrilinealidad que existe. Una cosa importante para todo ello, para todas estas comunidades, es la importancia que también le da a la feminidad, vinculado también mucho a la reproducción, pero esa le dan una importancia bastante significativa. Que de ahí muchas de las teorías que existen, como que existieron matriarcados primigenios, pero posteriormente se fueron erradicando, hablaban también o asentaban las bases en eso. Sí, existieron unos matriarcados por la importancia que se le daba también al papel de la mujer, la naturaleza, y incluso también otra vez dicotomía hombre-razón, naturaleza-mujer. Es interesante porque además el pueblo Zande, el marido podía tomar a un sirviente para que le ayudara o le asistiera durante la guerra. Entonces ahí estamos viendo también cómo aparece otro tipo de elementos o categorías para poder ver esa forma de organización social. Aquí tenemos los Bayonuk, ¿no? En la zona de Guinea-Bissau, Casamance y Gambia. Aquí, por ejemplo, la importancia radica en la jerarquía por grupos de edad, es decir, la importancia de las personas mayores, y los ritos de iniciación tienen bastante relevancia. También una sociedad matrilineal y la tradición oral señala que fueron gobernados primero por mujeres hasta una revolución que las excluyó del poder. Y aquí os pregunto, ¿la tradición oral estaría dentro de lo científico y objetivo, o estaría quizá dentro de lo exótico, bárbaro, iletrado, sin conocimiento? Aquí aparece la correlación del ser. Otros dos ejemplos, el pueblo Cuba o Bakuba, ¿no? Aquí también hay una creencia de que el ancestro principal fue una mujer, la idea de la madre fundadora. Existe una realeza que es matrilineal, ¿vale? O sea, se constituye de esa forma, y hay un papel muy importante, muy relevante para la reina madre o la esposa real. De manera que aquí otra vez vemos esta parte de aquí atrás, que decía esas categorías. Aquí, de ver estas dimensiones, ¿no? De poder, autoridad, influencia, prestigio, independencia, cargo, porque en todo eso estamos viendo todo esto en estos diferentes pueblos de los que
ahora mismo estamos haciendo una brevísima presentación y obviamente esto requeriría de tiempo y dedicación, porque no quiero tampoco plantear esto como lo más exótico, sino lo más vinculado a esto, porque para mí tiene, lo hago con el máximo respeto, porque eso es una riqueza para poder analizarlo con mucho detenimiento, detalle y sobre todo mucho respeto y consideración, ¿no? O sea, quiero que también desde ahí se hagan estos pequeños ejemplos más allá de lo exotismo, de lo exótico. El pueblo Lele, que es un pueblo bantú, también los bantúes, un gran pueblo con mayor presencia en la República Democrática del Congo. Aquí es interesante porque la poliandría es una característica de la sociedad tradicional, o sea, una mujer que puede tener varios maridos, y el sistema de membresía es matrilineal, que quiere decir es la forma que se le va a ir dando el nombre a cada persona de la comunidad, ¿no? ¿Conocíais alguno de estos pueblos? Yo os lanzo así, imagino que sí, ¿no? Que algunos sonaría. Quienes trabajáis en el continente africano, tenéis vínculos o habéis estado en el continente africano, ¿conocíais? Lo estoy preguntando. Pues yo la verdad que no. Me suena lo de Bakuba, pero no. Te diría que no me suenan. Continúo. Por ejemplo, Jaime. Por favor, la pregunta. Sí, Marí. La pregunta. Preguntaba que si conocíais estos pueblos, ya sea por vínculo con el continente, país concreto, por trabajo o por interés propio de lectura, si conocíais estos pueblos. Yo no los conocía. ¿No? Pero sí que veo que hay varios de África Occidental, lo cual me alegra. ¿En África solo? Sí, estos son pueblos de África. Camerún. Y por ejemplo de Camerún, que por aquí creo que no he puesto ningún ejemplo. Que no, la intervención que tú hacías en el foro, Marí, ¿hablabas de Camerún concretamente? Sí. Ok. Sí, en Camerún, lo siento, no hablo bien castellano. Pasa nada, pero si yo hasta ahora pero tú tómate el tiempo que necesites. Sí, en Camerún hay todo eso. La gente antigua tiene muchas cosas como otro país, pero hoy hay más el problema de autoridad de los hombres. Ok. Sí, y matriarca es más honorífica que autoridad. Autoridad, sí. Pero la mujer tiene una plaza mejor porque cuando hay problema de tradición, es la mujer que puede tocar la planta, que puede tocar a la gente para resolver unas cosas. Ok. Sabes que la mujer es ella que puede dar naciendo bebé. Y es ella también que tiene la posibilidad para cambiar una cosa que se llama misterio, ¿cómo se dice? Cosa de tradición, misterio. Sí, misterio. Sí. Con la llegada del bebé, es una forma como de protección o limpieza quizá para la criatura que llega, ¿no? Sí. Okay, entonces... Cuando hay problema, cuando no entiendo nada de qué se pasa dentro de un pueblo, necesito que es la mujer que hablas y que haces cosas buenas para cambiar todo. Entonces podríamos decir que en estas sociedades, Marí, si a lo mejor no podemos entender que existe un matriarcado como tal, porque lo estamos viendo desde esta visión occidental, ¿no? Sí existe, la mujer tiene un papel de prestigio o de influencia
o de poder, ¿no? Como aquí en la diapositiva esta que he puesto. Es decir, para ciertas cosas sí que hay un papel de relevancia para las mujeres. Sí, a otro lado hay. A otro lado hay. Ok, perfecto. Muchas gracias, Marí. Nada. Bien, pues, ¿alguien más quiere participar? Vamos de tiempo. Vale, pues entonces continúo. Luego, por ejemplo, el pueblo Imba. No me diréis que nunca habéis visto el pueblo Imba. Lo digo más que nada también porque ha habido algún programa que otro de televisión donde también, si lo quieren, ¿no? Decía, es que bien, nos acercamos a la cultura y lo que estamos es exotizando otra vez, ¿no? a ciertas comunidades. El pueblo Imba, está ubicado en Namibia. Se habla de que existe una sociedad matriarcal como tal, en mucha lectura y en muchos estudios así lo plantean. La mujer transmite, o sea, los derechos de propiedad y herencia, es dueña del rebaño, juega un papel totalmente fundamental en la sociedad. La estructura social se organiza, pero fijaos también, en torno a la pertenencia a dos clanes. Hablamos otra vez de esa dualidad, ¿no? Uno patrilineal y otro matrilineal, ¿no? Según la creencia, cada individuo hereda la sangre de su madre, mientras que recibe las características espirituales del padre. En algún otro ejemplo de lo que hemos pasado también se veía. En la práctica, el resultado pues, es que los derechos de propiedad, los derechos de herencia y, por tanto, por extensión, el ejercicio del poder económico se rigen por reglas matrilineales, mientras que los poderes espirituales, políticos, se transmitirán de padre a hijo. Las relaciones familiares entre los diferentes individuos están determinadas por lazos de parentesco uterino. Entonces aquí vemos otra vez esa relación matrilineal. Y cuando hablamos de que son dueñas del rebaño, hay que tener en cuenta que es una sociedad pastoral. Por tanto, el ejercicio de esta función es de suma importancia. No solo el ejercicio, sino también a quién pertenece este bien material. Por ejemplo, cuando los hombres están de pastoreo, las mujeres pueden practican el adulterio. De hecho, existen creencias de que esto puede de alguna forma favorecer también la reproducción o puede elevar la capacidad reproductora de las mujeres Imba. El pueblo Levo, ubicado en la península de Cabo Verde, en Senegal, tenía 4 madres, se entendía que tenía 4 madres fundadoras. Los lazos de parentesco también se van a transmitir de forma matrilineal. Entonces esto es lo que explica, por ejemplo, que los sobrinos vivieran con su tío y heredaran hasta la muerte de este, pues, en detrimento de los propios hijos del tío. ¿De acuerdo? Y esta organización social está determinada por los KEPs, que son líneas matrilineales que permiten la organización social y la representatividad en los órganos de gobierno de la comunidad. En algún documento he leído algunas cositas que he estado leyendo y demás así. A veces se la define también como que es una sociedad anarquista matrilineal, ¿no? Porque se desconoce la noción de un alto cargo, ¿no? Porque hay 12 líneas matrilineales y de ahí hay como diferentes personas que van a representar ese cargo de autoridad, por así decirlo. Es verdad que una cosa bastante importante que me he señalado es que muchos de los pueblos, por ejemplo, al abrazar el Islam, al convertirse al Islam, algunas de las prácticas que hacían que fueran como más igualitarios, ¿no? A nivel de género, en esta perspectiva que hacemos de esta lectura de aquí. En el caso del pueblo Levo, no es un pueblo en el que el Islam modificara demasiado el papel de relevancia de
de las mujeres, ¿no? Porque siguen teniendo, quizá a lo mejor no pueden, no, sí que aquí posteriormente sí que se abolió esa sucesión más matrilineal, pero a excepción de ciertos cargos de autoridad. Pero el lugar para las mujeres sigue siendo decisivo en la organización social y en los procesos de toma de decisiones, con lo cual eso es interesante. Luego también siguen existiendo organizaciones tradicionales de mujeres que son muy influyentes, como son las Mbotay, y que son esenciales para la toma de decisiones de carácter colectivo. También tienen un papel relevante a nivel económico, porque pueden ser propietarias de pequeñas empresas, ¿no? Se realizan trabajo de comercio a nivel más pormenor. Y también, y eso es importante, a nivel de religioso, hay un papel importante para las sacerdotisas, que según las tradiciones Lebú, de acuerdo con la tradición espiritual, dicen que ciertas enfermedades mentales continúan siendo tratadas dentro del pueblo Lebú mediante ceremonias rituales de curación, y solo los sacerdotes y sacerdotisas tienen ese papel para poder sanarlo. Entonces aquí el vínculo con lo espiritual también es importante. Luego llegamos a la Pumacuba, que es un pueblo agrícola, principalmente está ubicado en Mozambique. También se habla de un sistema matriarcal como tal. Aparte también de ser matrilineal, el sistema de herencia también es matrilocal, que quiere decir que cuando un joven se casa, deja su hogar para ubicarse en la casa de su suegra, no de su suegro, de su suegra. Y aparte además también se dice que el hombre, el marido joven, tiene que estar al servicio de su suegra al ser el mayor estamento de esa organización familiar. El papel principal del hombre es dejar embarazada a la mujer, y si no tiene éxito de forma rápida, pues posiblemente puede ser repudiado. De hecho, debe trabajar casi que en exclusiva hasta que él mismo tenga una hija para casarse, para poder darle continuidad. Y en este caso las mujeres ocupan una posición socioeconómica muy valorada. También decir que es un pueblo, una comunidad, un pueblo exogamio, quiere decir que se casan fuera de lo que sería el linaje matrilineal, ¿de acuerdo? Y aquí la jerarquía se va a dar por esa línea matrilineal en todas las generaciones sucesivas. Los varones nacidos están afiliados al linaje de la madre y se casarán a otro lugar fuera de ese contexto. Aquí, por ejemplo, el padre no tiene derecho, difícilmente puede reclamar derechos sobre su descendencia, sobre su prole, porque solo se reconoce como simple padre sin una paternidad social dentro de lo que sería el grupo, y esa paternidad social con todo lo que tiene asociado, que sería autoridad, filiación, herencia, trabajo, afecto, etcétera. Y para terminar, pues os comparto algo del pueblo malinké, que tienen una presencia principal en Mali, Guinea-Bissau, minoritariamente en Senegal, Burkina Faso, Guinea-Conakry, y minoritariamente en Senegal, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau y algunos pequeños grupos en Níger, Sierra Leona y Liberia. Son grupos principales los soninké, los fulani, los Ecomo, o sea, hay bastantes mandingos, mandinkas, mandés que pertenecen a este grupo. Aquí, por ejemplo, se habla de que existe un paso de un matriarcado totémico, ¿no? A nivel como simbólico
al Islam. Data, por ejemplo, la fecha de conversión pues, de los primeros soninques entre el siglo VIII y siglo X. Aunque tenían esa relación, ¿no? Anterior, ¿no? Matrilineal, todavía sigue existiendo esa idea, la organización social en torno a la familia es extensa con esa tendencia matrilineal. De forma concreta, está el reino Kabu, que se llama tierra de mujeres, llamado por los mandingos principalmente, es un antiguo reino en la zona de Senegal y Guinea-Bissau. En este es un sistema totalmente matrilineal, pero también es dual, porque también se dice una expresión que se dice tanto por el pecho como por la barba, es decir, hay ciertas cuestiones que te van a ser asignadas, tanto si te viene por parte paterna, la barba, como por parte materna, el pecho. Entonces, con todos estos ejemplos, hay mucho más, pero me parecía ya un poco excesivo y también quería que tuviéramos un espacio para conversar. Después de todo esto, de esa primera, de asentar un poco lo que sea la perspectiva epistemológica de la que vamos a partir, ¿no? Desde qué lugar parte el módulo, ¿no? Para poder entender cómo luego posteriormente a las mujeres, esto sería un poco tanto en tiempos precoloniales como postcoloniales, también entender cómo durante la esclavitud y la colonización las mujeres también tuvieron un papel relevante, ¿no? Sobre todo de estos postulados, como digo, postcoloniales y decoloniales. La importancia que tuvieron también en la lucha por la liberación y la construcción de los estados-nación, que siempre aparece como totalmente invisibilizada. También cómo afectaron los programas de ajuste estructural. Justamente cuando hablábamos, ¿no? Esos programas de ajuste estructural en cuanto llega esa visión del experto que tiene conocimiento con quien no lo tiene, ¿no? Y las mujeres otra vez nuevamente totalmente invisibilizadas y vistas como seres pasivos, porque aquí así se entendían, recapitulo un poco, a las mujeres de la lógica patriarcal occidental. El ámbito de lo privado no es un ámbito activo, es pasivo. Y todo esto también para entender, actualmente no sé si habéis llegado a la parte de lectura de la globalización, de los movimientos sociales de mujeres tan potente, un poco también la experiencia durante la COVID-19, ¿no? Cómo han ido surgiendo formas de organización que están muy vinculadas a estas formas de organización que existen de estos pueblos que hemos estado viendo, donde hay unos lazos de cuidado comunitario importante. Hasta, bueno, también nos compartían el módulo, hasta viendo los aportes de mujeres subsaharianas. Y con todo esto, entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Existieron o existen matriarcados que influyan en la organización social y comunitaria en África subsahariana? Pues abrimos debate y yo ya dejo de compartir. Yo te voy a lanzar una pregunta, Vanessa. Se me estaba ocurriendo que en estos pueblos matrilineales o donde supuestamente existe el matriarcado, ¿no? Que siempre es una discusión, me imagino que habrás igual estudiado también sobre el matriarcado vasco, que también hay, ¿no? Bueno, hay gente que dice que existió o que existe, hay gente que dice que no. ¿Practican la ablación también en estos pueblos matrilineales? Porque me sorprendería un poquito. Bueno, puede ser que sean también sociedades musulmanas, no sé, se me ocurría esta pregunta. ¿Alguien más? ¿Voy respondiendo o alguien quiere responder a esto? Y así hablamos un poco a nivel general de quienes están en el contexto también, en el territorio, tenéis experiencias y vivencias. Bueno, en el caso, por ejemplo, el caso concreto de la ablación, la verdad que ahora sí, no te sabría decir exactamente qué pueblo en concreto. Te lo voy a reconocer, pero lo voy a mirar y te lo voy a responder.
pero sí que se puede dar caso. Cuando hablamos, por ejemplo, estos ejemplos de matriarcado, existen prácticas en las que obviamente si hacemos esa lectura de lo que sería un matriarcado desde nuestra concepción del mundo y de por tanto lo que entendemos patriarcado lo hacemos en oposición, ¿vale? Hacemos esa construcción de dicotómica, matriarcado-patriarcado, diríamos, bueno, pues a lo mejor no, porque no hay una opresión por parte de los hombres, no existe tal, sino que existe un reparto diferente, una forma de estar totalmente diferenciada. Y hablo también de esa desigualdad, de esas categorías de desigualdad que planteaba en una diapositiva en torno a la variabilidad cultural, el poder, la influencia, el prestigio, etcétera. Eso va a ser muy determinante también, con lo cual hablar de patriarcado es que a mí esta me podría costar como tal, partiendo de este lugar de lectura del mundo, ¿de acuerdo? En cuanto al tema de lo que planteaba de la ablación, tendría que mirar exactamente ahora qué pueblo concreto la practica, porque ahí me has pillado, absolutamente. Pero sí que existen comunidades que aunque existe una relación matrilineal o incluso matrilocal, sí se puede practicar la mutilación genital femenina. La mutilación, eso es un melonazo, la mutilación genital femenina, obviamente me parece que es una aberración y un atentado contra los cuerpos de las mujeres como una forma de control. Pero también, por ejemplo, hay una antropóloga, Adriana Kaplan, que hace un trabajo bastante importante en lo que cambia, y ella lo que planteaba era, es una aberración, atenta contra los derechos humanos, atenta contra los derechos de las mujeres, en todos los sentidos, pero la forma de erradicación de la mutilación genital femenina no puede aplicarse de una forma de decir, esto está mal, hay que quitarlo. Hay que ver la importancia cultural que tiene en el seno de la comunidad para ir eliminándole todas las cuestiones opresivas que se han ido sumando para que sea una práctica ritual que es relevante para la comunidad, que sea el paso de la infancia o de la adolescencia a ser adulta, ¿no? Entonces, no sé si te respondo a Ainara o he abierto otro melón ahí o otro debate para quien quiera participar. Bueno, yo levanté la mano. Ah, genial, Arely. Sí, bueno, Vanessa, no, que gracias por la exposición. La verdad es que yo siempre he creído que, a ver, que en la diáspora africana las comunidades negras han mantenido de alguna manera esas costumbres, ese estilo y esa tradición. Yo, por ejemplo, en mi casa, a partir de mis padres, somos 25 personas, o sea, entre hermanos, hijos, nietos y bisnietos. Y pues es una familia evidentemente extensa. Algún día tuve que comentar con personas españolas, blancas españolas, sobre cómo era la cuestión del cuidado de nuestros hijos en mi familia. Y la verdad que me sentí súper estigmatizada porque me decían que los hijos los crían las madres y los padres, nadie más. Y yo, no, en mi familia, por tradición, los niños de nuestra familia son de toda la familia. Son colectivos. Y nosotros garantizamos que vayan a los mismos colegios, los repartimos en las jornadas para que ellos siempre estén acompañados, ¿sí? Entre primos. Y eso como que de alguna forma es una forma organizativa, porque si miramos desde el punto de vista antropológico, alguna vez leí sobre algún antropólogo que siempre como que tomaba notas de la gente que viajaba a diferentes pueblos africanos y preguntaba qué veían y decían, no, pues hay una organización política en las familias, o sea que de alguna forma siempre hay como una matrilinealidad que tú comentas, o también desde el mismo hombre. Por ejemplo, en mi familia, las mujeres son el centro. Es más bien como un matriarcalismo, más o menos, donde la mujer es el centro, donde todas las mujeres somos el centro y nuestras decisiones siempre son tomadas en cuenta. Y cuando salimos a otras sociedades, se nos lapida mucho porque a veces, porque somos mujeres de alguna forma con carácter, empoderadas, no nos da miedo hablar, ¿sí? Y de hecho a mí a veces me llama mucho la atención con las narrativas antirracistas porque generalmente se habla de mucha estigmatización desde el interior y resulta que en las familias negras, por lo menos de donde yo crecí, no es así. De hecho, hay un pueblo en Colombia que se llama Barbacoas, Nariño, que es de la periferia colombiana, donde la mayoría de la población es negra. Y las mujeres, en vista de que eso fue hace como en el año 2000, 2001,
En esa época había un problema de infraestructura, se había muerto mucha gente, hombres y mujeres, porque no había paso para poder pasar los alimentos o para llevarlos al médico. Y las mujeres hicieron un movimiento que se llama Piernas Cruzadas. Ese movimiento se centró en que las mujeres no tenían relaciones sexuales con sus maridos por casi un mes, para presionar para que los gobernantes y los que trabajaban en la alcaldía se movieran a gestionar los recursos, y funcionó. Entonces, creo yo, por ejemplo, ahorita que vemos con las oleadas feministas y afrofeministas, que pues eso siempre ha existido. Pienso que siempre ha existido y que se ha trasladado a Occidente. Lo que pasa es que como que no lo alcanzamos a comprender, esa diferencia cultural, ¿no? Y, por ejemplo, en algunos pueblos en Colombia, donde la gente es negra, algunos venían, se cuenta, dicen que incluso pudo haber venido gente de Angola, de Ghana, de Nigeria, bueno, de diferentes partes de África. Y en algunas regiones, en algunas comunidades, me llama mucho la atención porque el fenotipo es muy marcado, ¿sí? Entonces, a veces hay personas que son muy nigerianas, en otras zonas muy, muy senegalesas, en otras partes muy, muy guineanas, y eso me llama mucho la atención porque la mayoría en esas diferentes comunidades se marca mucho por su estatura, por su composición y su forma de hablar. Y la cultura que se practica. Lo que sí es cierto es que ese matriarcalismo es evidente allá, pero no se ha tomado desde el punto de vista histórico. Y por el otro lado, la mujer es la que gobierna la casa, la que promueve siempre que haya productividad, pero le permite al hombre incluso el adulterio, ¿sí? Entonces, nada, me llamó mucho la atención porque siempre he tenido como ese pensamiento, ese análisis, y me parece muy bonito que hayas abordado todos estos temas que son tan importantes y que a veces la comunidad negra los ha dejado de lado, ¿sí? O sea, como que se rescata más lo afro desde el antirracismo, pero no desde rescatar esa diversidad cultural y apropiarnos y decir, hombre, sí estamos en Occidente, pero miremos de dónde realmente venimos. O sea, cuál es nuestra esencia realmente. Gracias. Qué pena la demora. Gracias a ti, Arely. Pues sí, la verdad que es muy interesante lo que le contaba, lo de piernas cruzadas. Ha habido también otras formas también de las mujeres posicionarse, es decir, no hay relaciones sexuales, ¿no? Qué curioso, ¿no? El tema del cuerpo, ¿no? Y cómo también utilizarlo como una herramienta también de empoderamiento, ¿no? De colectivo en ese sentido. Y también muy pertinente lo que hablas del tema de los niños no son de todos y de todas, son de la comunidad. Por ejemplo, en Angola, en la zona de Kwanza Norte, está como unos 300 kilómetros de Luanda, pero es zona ya, ser una zona de relativo interior. Sí que no hay una presencia de grupos étnicos ancestrales, vamos a decirlo así, como puede ser en la zona de Namibe, ¿no? En el sur del país. Pero sí que hay, obviamente, todos son descendientes de. Y ese tipo la idea de la mujer como organizadora de la economía familiar, a lo mejor no trabajando fuera de, pero sí toda la organización de lo que sería el espacio del hogar y entendido como una familia extensa, no solamente la familia nuclear, donde el cuidado de los hijos de la hija es colectivo. Bueno, ¿no? O sea que es un ejemplo bastante que nos comparte interesante. Yo me quedé pensando en lo que preguntaba Inara, porque, claro, visto desde acá sería contradictorio, ¿no? Que haya un matriarcado y que haya ablación, pero me parece que efectivamente esa lectura es la que Vanessa nos estabas haciendo querer evidenciar, que no necesariamente que haya mujeres que son las que organizan a las comunidades o las que son el vehículo o las que tienen cierto poder dentro de sus espacios comunitarios, significa que rompan con costumbres que sean opresivas.
Y en eso estaba pensando, yo trabajo con un centro de primera acogida humanitaria de mujeres subsaharianas, aquí en Córdoba, Andalucía. Y una de las, bueno, el 40% de las mujeres que llegan al centro han sido mutiladas, pero más del 20% vienen con sus niñas escapando, porque ya llegaba el momento de la mutilación a sus hijas, entonces vienen tratando de salvarlas de eso, porque no quieren que les pase lo mismo que a ellas. Pero muchas cuentan que ya les pasó con hijas anteriores, que a pesar de que ellas y sus maridos habían acordado no hacerle la mutilación, en un momento que salieron, la abuela paterna, es la familia, pero muchas veces es la abuela paterna, es quien hizo todo el ritual a escondidas, digamos, que cuando llegó a su casa a la tarde, le habían hecho a su hija la mutilación. Entonces ahí estaba pensando cómo esa familia paterna, pero muchas veces es esa abuela, es la que continúa con esa cultura, pero con esa tradición. Entonces la mujer está siendo la organizadora o el vehículo de esa tradición, pero probablemente tiene que ver con una lectura que aún es mayoritaria, de que es lo mejor para esa niña, para que sea valorada o considerada respetable. O digo, me parece que es interesante eso que estabas sugiriendo, de ver cómo juega en esa comunidad eso, y también no pensar que porque haya mujeres organizadas necesariamente van a romper con el status quo de por sí. Como pasa aquí, por supuesto, como pasa en todos lados. Claro, absolutamente. Con eso que comentas, la mutilación, muchas abuelas o muchas mujeres de familia la practican como un acto de amor. Qué loco, ¿no? Pero un acto de amor porque es la forma de aceptación de la comunidad de esa niña. Podemos hacer una lectura después del tipo que queramos, podemos hacer muchas lecturas sobre esto, como una imposición, la cultura también es cambiante, con lo cual no podemos decir que esto es una tradición que viene de toda la vida, no. Habrá ido cambiando, introduciéndose como forma y mecanismos de control, pero también la cultura es una forma y mecanismo de control. Entonces, con toda la parte buena que tiene, identitaria, y resignificarnos, ¿no? Y colocarnos ahí para ser quienes somos, que nos lean de esa forma. Pero en ese sentido, al leerlo como un acto de amor, si yo quiero a mi hija, yo quiero que mi hija se case, porque es lo que se espera de repente en esta comunidad, el que tenga hijos, tal, el que sea aceptada e integrada. Si yo he pasado por ahí, aun sabiendo que es terrible, doloroso y tal, pero está tan instaurado, habrá que buscar otros mecanismos para romper con todo eso. Hay algunas comunidades que consideran que, por ejemplo, cuando se va a practicar, me parece una forma del control de la sexualidad de las mujeres absoluta, la mutilación, pero cuando hay creencias que consideran que si no se corta el clítoris de las mujeres puede crecer, y en el momento que la mujer va a dar a luz, si roza la cabeza del bebé, puede morir. Y fijaros qué analogía, si crece el clítoris, muy vinculado también a lo que sería un pene masculino, donde se coloca también el hecho uno y otro. Es decir, que hay que darle como mucha lectura a todo eso, ¿no? Como por ejemplo el caso de que hubo en Barcelona hace unos años de una familia que viajó a su país de origen para que la nena practicara el ritual, y a la vuelta en los servicios de salud se vio que se había practicado la mutilación y encarcelaron a los padres, ¿no? Tras el debate ahí con todo eso, el encarcelamiento, lo punitivo, que hombre, es una agresión al cuerpo además de una menor, ¿no? Derecho humano, derecho de infancia. Pero si trabajamos desde ese lugar, ¿cuántas mujeres estarán siendo mutiladas posteriormente, no? Es un tema muy complejo. Por eso decía Ainara, se ha abierto un melón importante. Areli nos dice que nos recomienda el cortometraje Mía de Aisha Kamal. No sé si lo han visto o lo han escuchado, pero es un cortometraje de una chica de Guinea-Bissau que hace como una denuncia con este cortometraje. El cortometraje ha sido premiado en varias ocasiones, salió el año pasado.
El año antepasado, creo que fue el lanzamiento del año pasado, pues este año ha recibido varios premios y es muy interesante porque es corto, pero explica mucho cómo es la dinámica, el rito que nos cuenta Vanessa de la mutilación y el por qué se hace, ¿no? O sea, el por qué tiene esa importancia, pero del otro lado también muestra la impotencia de un niño de esa misma familia de no poder hacer nada y las autoridades no le ayudan. Entonces, es interesante porque nos ayuda como a concienciarnos más sobre este asunto. Areli, este vídeo es de la protagonista, estaba haciendo un trabajo de audiovisuales y ella también regresa a su comunidad y tiene conversaciones con su madre y tal, ¿no? Sí, este corto es prácticamente de su vida real, ¿no? Porque su vale, lo creo que... exacto. Y ella, bueno, es una forma de hacer esa denuncia también. Lo miraré, si es este, es muy bueno. Sí. Y si no, maravilla que tenemos este y os buscaré otro que también me fascinó mucho en torno a esto. Este que también viene a la cabeza la película Molade. Creo que este cortometraje, la verdad, a modo personal, considero que es bueno para los colegios. Más que todo, o sea, de pronto para nosotras es más como para entender esa dinámica, pero necesitaríamos algo más amplio, pero para los colegios es importante porque conciencia mucho sobre una problemática. Vale, voy a ver si es ese, y si no también busco los que os decía para compartirlo. No sé si conocéis la película Moulade. No me suena. ¿No? Bueno, la buscaré para compartir. Es una película del 2004 que habla de una comunidad muy interesante también porque ahí se puede ver también esa forma de organización. Mira, justamente con lo que planteaba Ainara. Justamente esa película lo que plantea es una situación de una mutilación y aparece la palabra Molade, que es protección en el seno de un espacio, de una casa, y hasta ahí voy a leer. Porque aparecen muchas de las cosas que tú planteas. Creo que el año pasado encontré el link en francés, eso sí me parece, no sé si está subtitulado, pero os lo voy a compartir, porque creo que merece mucho. Os voy a poner por aquí por si a lo mejor esta noche. A ver. Hola, del Scully, ahora que lo busco. Lo he escrito bien. Ahí lo tenéis la película. Porque creo que muchas de las cosas que hemos estado aquí viendo se puede ver. ¿Cómo pueden existir para chicas que sean totalmente opresivas, pero a la vez formas de organización que son totalmente comunitarias y que responden a esa cuestión que podríamos decir de matriarcal, que va a influir en esa forma de organización social de las mujeres, ¿no? Esa forma de organización colectiva y social, ¿no? Que al fin y al cabo es la pregunta inicial para esta charla, que considero que sí que determinan esa forma de organización, ¿no? Gracias por todo lo que nos has expuesto, que me ha parecido muy interesante. Todos estos pueblos que pues tienen ese componente matriarcal, llamémoslos como queramos, ¿no? Pero me ha gustado mucho conocerlo, ¿no? Y bueno, también ver esta película que dices. Otra cosa que me ha llamado la atención cuando decías las variables de la desigualdad, poder, autoridad, influencia, prestigio, independencia y cargo, eso yo creo que es aplicable a cualquier sociedad. O sea, si hablamos solamente de hombres blancos, heterosexuales, con trabajo, también es aplicable, ¿no? O sea, esas son realmente unas variables de ordenación jerárquica, ¿no? De grupos sociales, ¿no? No solamente en el tema de la mujer africana, ¿no? Claro, pero ahí está introduciendo otra categoría y ahí te hace que aparece la interseccionalidad o imbricación de categoría, la clase. Aparte de raza, género, también está introduciendo la clase.
Con lo cual, estas categorías, por supuesto, que nos sirven siempre y cuando tengamos una mirada interseccional para leer el mundo, el colectivo, la sociedad, donde estemos. Sí, sí, me han parecido muy, muy interesantes y muy, muy reales, vamos. Sí. Gracias, Jaime. Bueno, igual... Pues yo también tampoco me voy a enrollar mucho porque ya llevamos un ratito, ¿no? Sin más, decir que me ha parecido súper interesante, que muchas gracias por la charla y este debate también es súper enriquecedor. Aquí, bueno, que cada una venimos de un lado, ¿no? Y es guay, es muy guay compartir este tipo de cosas. Y bueno, yo trabajo en una organización, una ONG también aquí en Ruanda hace ya un tiempecito y es verdad que creo que tenemos esta lógica del patriarcado occidental, ¿no? Metida aquí con nuestras gafas. Vamos, hablo de mí. ¿No? Y me parece súper enriquecedor porque a veces incluso creo que no tenemos en cuenta pues, las diferentes formas de organizaciones familiares, lo que estamos aquí hablando, ¿no? Y que es un tema, vamos, fundamental. Y me parece que nos falta todavía, bueno, hablo por mí y por, bueno, por la cooperación vasca, metiéndome un poco más en el ajo, ¿no? Nos falta mucho todavía, mucho camino por andar. Y que, bueno, muchas gracias, es que ricasco y que estos espacios son súper enriquecedores. Pues sí. Así que nada más tengo que decir. Gracias, Ana. Pues mira, fíjate, con eso que tú dices, lo dices, principalmente me lo aplico a mí. Para mí es una aplicación constante de hacer ese ejercicio de mi yo, ¿no? Privilegiado, para ver, ¿no? cómo me coloco ante cada lugar, situación y contexto y para ver dónde está el privilegio. Porque si no hago ese ejercicio de revisión, voy a estar todo el tiempo, quizá a lo mejor reproduciendo sin querer una serie de lógicas que no conllevan a una construcción del mundo, ¿no? Que sea lo más equitativa posible, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que me dio de bruces el concepto raza fue en Brasil hace ya unos cuantos años, visitando una serie de entrevistas en una comunidad, tal, no sé qué, y fui a casa de una señora, bueno, una comunidad principalmente negra, claro, más al norte, más comunidad más negra, afrodescendiente, una señora muy mayor, que cuando hablaba con ella todo el tiempo hacía referencias a mi piel, ya que mi piel era hermosa. Y yo cuando veía la piel de esa mujer, yo decía, pero mamá, si su piel me parece que es una auténtica delicia. Y me decía, no, yo llevo toda la vida echándome cremas blanqueadoras. Lleva toda la vida blanqueándose para entrar dentro de ese ser totalmente normalizado. Y para mí ese fue, pumba, el primer momento de, ostras, algo de hace 20 años, ¿no? O sea, sí, era consciente, era una persona sensibilizada, antirracista, lo que tú quieras, pero no me di cuenta hasta ese lugar de la percepción de la raza. Y luego también una cosa muy, muy curiosa, cuando trabajaba en Angola, eso fue hace un par de años, con compas de allí y tal, pues, cómo no, el concepto de raza no es lo mismo cuando traspasa fronteras, ¿no? Es muy diferente también la percepción del cómo soy yo y cómo me leen en función también del contexto, ¿no? Y por ejemplo me acuerdo mucho del libro de Chimamanda Ngozi, americana, ¿no? Cuando habla de cuando va a Estados Unidos, cuando se da realmente cuenta que es negra, que antes en Nigeria pues tampoco se da tanta cuenta de ello, ¿no? Es decir, bueno, soy negra, sí, pero no se vivía tanto la opresión en la cotidianidad. Obviamente había otras formas de opresión y más estructurales que sí que estaban ahí, pero que a lo mejor no se sienten tan en tu cotidianidad, ¿no? Como ser racializado, ¿no? Desde esa lectura, ¿no? De lo que es la raza. O sea que... Aquí. Bueno, no sé si en la bibliografía del módulo, no sé si os compartí ahí el link del libro de Oyegumi Oyeronke. No estoy ya, porque si no lo tengo ahí os lo voy a mandar, porque creo que es bastante interesante el planteamiento que hace. Y aparte también porque es de... no tenemos tanta literatura sobre África producida
por africanas. No tenemos tanto. O por lo menos aquí al contexto hispanohablante llegan con mayor dificultad. Sí, mejor. Es más bien esto. Porque, sí, ¿verdad? Gracias claro, por el apunte, Arely. Cuesta que lleguen aquí, por ejemplo, o incluso poder encontrarlo de forma bueno, online. de hecho, hay varias editoriales que se están conformando afrocentradas y librerías afrocentradas precisamente porque casi no se ha dado espacio, ¿no? Casi siempre se nos ha vendido que lo negro no vende, ¿sí? Y de hecho yo tuve una experiencia en la Feria del Libro del año 2021 en Madrid, donde Colombia fue el país invitado y yo pues estuve acompañando a una delegación y estuve con una poeta afrodescendiente que es muy importante en Colombia. Me llamó mucho la atención a mí varias personas que los libros que trajeron de ella eran muy pocos, ¿sí? O sea, la misma embajada, los mismos funcionarios trajeron muy poquitos libros. De los demás poetas, de los demás escritores colombianos habían traído un sinnúmero de títulos, etc. Y resulta que se agotaron los libros de ella. Sí, o sea, la gente, o sea, fue la persona que más llenó el auditorio, una de las que más llenó el auditorio en esos días, y fue de la que menos se trajo libros. Entonces creo que esa visión colonial que se mantiene en el imaginario de las personas hace que neguemos, sí, o sea, que muchas personas desde el privilegio nieguen a lo negro, nieguen, por ejemplo, si yo como mujer negra hablo de, no sé, en un libro hablo sobre la situación de una mujer negra, afrolatina, en España, cómo es esa vivencia, que es diferente a la de una mujer negra africana viviendo aquí en España, dirían, ah, no, pues se está victimizando. No, o sea, creo que todas las personas tenemos opresiones, pero como tú misma bien dices, por raza, clase y género, y tenemos que ser conscientes primeramente de ello, o sea, no desconocer y no ser apáticos a la realidad de los otros. Y creo que eso, como he quedado aquí, en la música, en el arte, en el mundo del arte, por ejemplo, aquí en España actualmente se niega a la población negra, se ha conformado un sindicato de artistas afroespañoles, o sea, que son personas negras que nacieron en España, ¿sí? Que su madre o su padre son españoles o que sus padres son negroafricanos, pero que nacieron aquí y que se les trata como extranjeros, ¿sí? Que si eres una persona de piel oscura, se te trata como inmigrante, pero si eres una persona blanca y ojos azules o verdes, pues eres extranjero. Entonces, creo que esto es lo que vemos reflejado en la producción literaria, ¿sí? Y claro, y pues imagínate con cuántos recursos pueden hacer. Generalmente se hacen crowdfundings para poder sacar libros, pero yo he ido a librerías en Valencia y en Barcelona de afrocentradas y hay cualquier cantidad de textos desde todo el punto de vista, tanto político, histórico, feminismo, historia económica de África en general y filosofía. Claro, pero a mí me encanta una librería entera, un estante enorme con todo. Sí. O sea, y esa es como Traficantes del Sueño de Madrid, por ejemplo, sí que tienen. En Granada también tienen algunos, los puedes pedir. Hay algunas editoriales que son portuguesas, pero por ejemplo el libro de Oyegumi Oyeronke, yo lo conseguí por internet, bueno, por un link que lo estaba el grupo de GLEFA, el grupo de estudios latinoamericanos, que no sé si Yuderquía Espinosa o Chicuriel, o no sé si esos nombres suenan, pero les recomiendo porque son dos feministas decoloniales antirracistas. Pues no sé si Yuderquis es no, de República Dominicana, perdón. Pero bueno, afrodescendientes, bueno, son dos personas. En la bibliografía sí que aparece referencia a ellas. Y ellas trabajaban mucho con el material de Oyegumi. De hecho, yo, por una formación de hace años que hice con ella, conocí a esta autora y estudiosa investigadora nigeriana. Si no, creo que me habría quizá costado llegar antes. Sí, es complejo, es muy complejo. Sí. Bien, pues no sé, también, Arely, si conocéis literatura, bibliografía y consideráis que sea importante, interesante, podemos también compartirlas en el grupo, en
tanto películas, filmes, documentales que tengan relación con lo que estamos hablando, ¿no? Que rompan un poco ese imaginario. Se los puedo enviar. De hecho, alguna cosa que también quería hablar es que una de las limitaciones que hemos tenido desde el mundo afrodescendiente hispanohablante es que en los diferentes pueblos donde se asentaron las poblaciones africanas, hubo ese cruce del español con las lenguas africanas, ¿cierto? Y esto ha hecho que hablemos el español de manera diferente, ¿sí? Entonces, en un mismo país como Colombia o en Brasil, en tantos países, el acento pueda que tú te comas la S, te comas la R, etcétera. Y eso a la hora de leerlo, por ejemplo, hay un autor que se llama Arnoldo Palacios, que vivió más de 30 años en Francia, o un gran escritor colombiano. Leer un libro de él, para muchas personas desde Occidente puede ser difícil, ¿sí? Incluso desde mi parte, yo tengo mitad occidental realmente, ¿sí? Y claro, y leerlo es difícil porque tú no estás acostumbrado a hablar así. Pero si nosotros hiciéramos ese ejercicio de entender esa lengua, ese dialecto, creo que penetraríamos mucho más esa cultura y nos abriría más el mundo. Entonces, creo que esa dificultad que hay para muchas personas africanas o afrodescendientes que hablan diferente el español, pero que hablan castellano, es otra forma de hablar castellano, les cierra las puertas en las librerías importantes. Sí, es eso. Voy a mandarles alguno a Solidaridad y les mando. Perfecto, Arely, muchas gracias. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir, si no, con una puntualidad asombrosa estamos terminando esta sesión, no sé. Pues a mí solo me queda por decir que muchas gracias a todos y todas por seguir participando y por ese interés y por ese debate. Yo también reitero su agradecimiento, me uno a ellos por el grupo y por el espacio de esta tarde. Pues un mensaje.